A mí me gustaría hablar de una forma diferente de lo que hemos escuchado estos días. Me explico. Estos días nos hemos jugado la batalla de Europa y hemos visto todos los debates en clave local. Parecía que nos peleábamos el alcalde de un pueblo de 500 habitantes con el barrio del pueblo de al lado y no se ha hablado de lo que es Europa y lo que nos jugamos en Europa. Los empresarios, los que salimos a vender por el mundo, pues vemos que el mundo es muy grande y que en el mundo están pasando cosas y yo no sé si quienes nos gobiernan, quienes están en la oposición, quienes antes nos han gobernado, son conscientes de cómo se está moviendo este mundo global y lo que está pasando de fronteras para afuera. Tengo la sensación de que nos perdemos mucho en el cortoplacismo y estamos perdiendo la visión estratégica de hacia dónde va el mundo. Y a mí me gustaría dar algunas ideas que creo que los empresarios las vais a compartir conmigo y si no, pues para polemizar siempre hay tiempo. Porque claro, estamos atiborrados de la palabra crisis, pero el mundo no está en crisis. Europa tiene unos problemas y parte de Europa está en una gran crisis, pero España ha pasado una gran crisis, pero el mundo no está en crisis. Voy a dar solamente 3 pinceladas antes de entrar. En el año 2012, hace 2 años, España decrecía, nuestro PIB decrecía un 1,6%. Evidentemente, un país maduro, que tu economía esté en decrecimiento, es una tragedia, pero los países emergentes crecían al 4,9%. La media de crecimiento mundial era el 3,1%. Luego no se puede hablar de que el mundo estuviera en crisis. En el 2013 nosotros seguíamos decreciendo el 1,2% y la media del mundo era el 3%. Los países emergentes el 4,7%. En el 2017 pensamos que España irá muy bien y está creciendo un 1,2%. Sin embargo, los países emergentes se prevé un 5,5%. El mundo crecerá un 4,10% de media. Es decir, nuestros problemas son nuestros problemas, pero el mundo no está en crisis. Luego, habrá que reflexionar qué hace el mundo, qué pasa en el mundo, para saber qué nos está pasando a nosotros. Por ejemplo, estamos hablando de que en España hay que hacer revamping, hay que volver a reindustrializar porque hemos visto que las zonas geográficas que tienen más peso industrial en el PIB han aguantado mejor el tema del empleo. Ejemplo de País Vasco, ejemplo de Navarra. ¿Saben qué porcentaje de los licenciados que salen en este momento en el mundo? Los que son licenciados en ciencias o en ingeniería, es decir, los tecnológicos, el 40% de todos los tecnológicos que se licencian este año en el mundo son en China. El 15% en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de que países emergentes, países que pensamos que eran fabricantes del todo a 100, que simplemente son mano de obra casi a maquila, están haciendo una apuesta tecnológica tremenda. Presumimos de la generación de jóvenes mejor preparados de la historia. Nada que decir. Pero hay un informe que es el informe PISA, coge los niños de 15 años y hacen un análisis de su formación en 3 materias, en matemáticas, en lectura y en ciencias. ¿Saben qué lugar ocupan los niños españoles? El 33. Los 6 primeros en el informe PISA son, primero China, segundo Singapur, tercero Hong Kong, Taiwán, Corea, Macao, Japón. Algo está pasando. Los de los ojos achinados algo están haciendo distinto a nosotros y ya no son los que iban con la hucha que les echábamos una monedita para que sobrevivieran, sino algo está pasando. Ya no sirve decir que son el todo a 100 porque algo está ocurriendo. Entonces, me gustaría hacer algunas reflexiones, quizá de una forma un poco desilvanada, pero seguro que alguna de las reflexiones ustedes se sienten identificados. Me gustaría hablar un poquito de qué es esto de un mundo global y qué es lo que está pasando. Me gustaría hacer una referencia a Europa, me gustaría hacer una referencia a las políticas europeas y me gustaría hablar un poquito de la empresa española, al final, cómo se encaja dentro de esto. Los mayores se acordarán que existía una cosa que se llamaba el GATT, los acuerdos del GATT. Los más jóvenes lo llaman Organización Mundial de Comercio. Antes, entre países, había aranceles, había unas barreras que sujetaban el tráfico de mercancías. Eso desapareció. Nadie le ha dado más importancia, pero eso ha cambiado el mundo, porque hoy puedes desde cualquier lugar del mundo desplazar mercancías a cualquier lugar del mundo. Aquí conocemos a nuestro amigo Carlos Barrabés, lo que hizo desde Benasque. En Teruel hay un herrero que está haciendo parecido con espadas, sables y cuchillos y está exportando a todo el mundo. Es decir, algo ha cambiado. Las tecnologías de la información y la comunicación también han cambiado. Las redes, Internet,
El comercio por Internet hace un tiempo se pensaba que era solamente de cosas de consumo, de cosas de poquito valor. Yo les puedo asegurar que Tain, mi empresa, la última grúa para una central nuclear que vendimos fue por Internet. La especificación técnica es lo más complejo que técnicamente se pueda uno encontrar. Se nos homologó por Internet y subastamos por Internet. Es decir, esto está cambiando. Además, hay muchos tipos de países, pero una primera clasificación serían países innovadores, que son los países desarrollados, los europeos, y países imitadores. Lo mismo, un país es como una empresa. Antes había mucha distancia entre los países que tenían tecnología y los que venían imitando, que tardaban muchos años a hacer lo mismo. Eso ha desaparecido, porque la mayor parte de la tecnología del mundo está en la red. Ya no está ni aun en las empresas, está en la red. Hoy cualquier universitario puede estudiar en la red lo más sofisticado que puede estudiar en su universidad. La persona más lista del mundo y que más conocimiento del mundo se llama Wikipedia. Esa es una realidad y esto va increciendo. Pero además, se han bipolarizado también los países. Hay países ahorradores y hay países gastadores. Hay unos países que han ahorrado lo que pueden gastar en los próximos años y hay otros países, y desgraciadamente estamos entre ellos, que nos hemos gastado lo que tenemos que generar en los próximos años. Y eso también cambia. Pero sobre todo, se están produciendo polos económicos de desarrollo. Si rebobinamos, hace 30 años había dos polos. Estaban los Estados Unidos y la URSS y sus países satélites. Eso se rompe y se focalizan diferentes polos de desarrollo. La Unión Europea es uno de ellos, el sudeste asiático, el ASEAN, el Arcosur, la Alianza Pacífico, que irrumpe fuertemente. ¿Saben ustedes cuál es el estrecho que más tráfico marítimo lleva del mundo? El estrecho de Gibraltar, Canal de Panamá. Pues no, se llama el Canal de Malaca. Malasia, en un lateral, hay un canal y lleva más del doble del tráfico que el siguiente paso marítimo. ¿Por qué? Pues porque ha ocurrido dos cosas. Una, que se ha focalizado un gran desarrollo en las zonas del ASEAN, del sudeste asiático, y es que además el comercio mundial es 2 veces el PIB que se genera. Es decir, el valor añadido por el comercio es exactamente el mismo que el que se genera por la generación del PIB. Y la gran comercial del mundo se llama sudeste asiático. El gran ombligo del comercio del mundo se llama Singapur. Esto es una realidad. Y nosotros nos miramos al ombligo con políticas cortoplacistas cercanas cuando el mundo está evolucionando de una forma importante. Y además se están produciendo otros movimientos que en los próximos años van a generar importantes conflictos. Porque decía que hay países que han ahorrado lo que pueden gastar en los próximos años. Unos, como China, que lo hacen por producción, porque ahorra produciendo mucho, y otros porque tienen determinadas commodities, hablaría de los países del Golfo, los Emiratos, que están haciendo inversiones estratégicas. China está comprando todas las materias primas de África. Las materias primas son estratégicas y en unos años van a ser la clave. Van a controlar el precio y el suministro de materias primas. Emiratos está comprando toda la logística. Los grandes puertos estratégicos del mundo están siendo comprados por fondos de Dubái, de Qatar, etc. Entonces, eso va a ser otro cambio importante al que nosotros, la vieja Europa, está ajena y que nos va a afectar. ¿Cómo ha avanzado esto? Cosas que nadie reflexionamos en el día a día, pero que están cambiando el mundo. Voy a hacer referencia a 30 años, a 2 fechas, a 1980 y 2014. Durante estos 30 años, el comercio de bienes y servicios ha crecido en el mundo a un 7% de media sostenible. Nosotros sacamos pecho de que en España hemos tenido los 15 años anteriores a la crisis, crecíamos entre el 2,5 y el 3% de media. Nos creíamos los campeones del mundo mundial, cuando la media mundial estaba creciendo más del doble. En 1980, hace 30 años, los países en desarrollo eran el 37% de la exportación. Hoy, en el 2011, son el 47%. Si nadie lo cambia, en 2 décadas los países en desarrollo, los que hoy concebimos en países en desarrollo, van a tener 2 veces el volumen de actividad comercial que tienen los países desarrollados. La Unión Europea, cuando se crea la Unión Europea, éramos el 34% del PIB mundial. Hoy somos el 25%. En 1980, hace 30 años, China
solamente China era el 1% del comercio mundial. Hoy es el 11%, solamente superado por la Unión Europea junta. 3 países, Corea, India, Tailandia, que en teoría eran países paupérrimos, eran el 1% del comercio mundial. Hoy son el 6% del comercio mundial. Estados Unidos era el 11%, ha pasado al 8%. Va perdiendo peso con respecto a otros países. Japón era el 6%, ha pasado al 5%. Es decir, si esto nadie lo cambia, la generación de riqueza, no solo producción de bienes y servicios, sino comercialización, en 2 décadas, 2/3 son países, lo que consideramos países en desarrollo, y 1/3 serán los países desarrollados. Y eso pues, nos obliga a pensar muchas cosas. En este contexto hay un bloque que es la Unión Europea. Y yo reitero que estos días me habría gustado que se hubiera hablado de Europa, que hubiéramos reflexionado, porque Europa nos está marcando la política del día a día. Europa nos condiciona con Seur, nos ha condicionado con los ajustes, nos sigue condicionando. Ahora hay algunas reflexiones al respecto. Y evidentemente hemos hablado de economía doméstica, que no es la europea, aunque nos afecta en el día a día y también hay que hablar, pero posiblemente no durante estos días. Europa se constituye. Primero se constituyó como la CECA, era la Europa del carbón y el acero. Después toma la forma que es la Unión Europea y se apoya en 2 vectores estratégicos. Uno, quieres un espacio potente, amplio, común, donde impere la competitividad. Competitividad que se basa en tres medidas. Por un lado, mercados mundiales abiertos multilaterales. Multilateral significa que para que el alemán venda Audis o BMWs a China, en Europa entran productos de China y no entran a Alemania, entran a toda Europa. Eso significa que para que el francés venda Peugeot, tiene que entrar productos de India, de Tailandia, de zona francófona. Y tenemos los que somos de medio grado, somos receptores de todo lo que compensa la exportación de ellos, pero a su vez todo eso está desmontando parte de nuestras infraestructuras. Se renuncia a la autarquía. Es decir, tenemos que estar abiertos. España veníamos de una gran autarquía y el mercado común nos obliga a abrirnos en canal, a abrirnos por completo al mundo. Pero sobre todo se fomenta la competitividad. ¿Por qué? Porque ya hace 30 años que en Europa se veía, otra cosa es que a nivel calle no ha calado, pero se veía que la Europa del bienestar no podía competir por costes laborales, tenía que competir por otras cosas. Y ya es donde hemos fallado. No hemos hecho esas cosas para salirnos exclusivamente de los costes laborales y ahora lo estamos pagando. Y la segunda parte era la política monetaria, incorporarnos dentro de un euro. Yo a veces oigo que el problema de este país es el euro porque los tenderos redondeaban al convertir las pesetas a euro. Si no hubiese sido por el euro, este país habría sido muchísimo más subdesarrollado de lo que somos. El euro nos permitió muchas cosas, ahora de referencia, pero sobre todo hizo que nuestro país, durante el 92 al 98, hiciera los mayores ajustes en la economía que se han hecho en la historia de España. Y por primera vez la economía española fuera internacionalmente una economía admitida, considerada y valorada.